Una imagen vale más que 1000 palabras, qué duda cabe, pero cuando este viejo adagio se refiere a la Asociación de Fotógrafos Independientes AFI, toma otro valor. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Cultura Verdadera, una noche donde recorreremos una historia épica. Los fotógrafos, los gráficos que en la década de los 80 se salieron a las calles de Chile a reportear y a justamente documentar la violencia, la represión, los atropellos a los derechos humanos y una historia que permitió al mundo entero enterarse de lo que estaba sucediendo en el último país sudamericano. Queridos amigos, vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy. Tenemos a dos históricos de esta asociación de fotógrafos, don Claudio Pérez y don Óscar Navarro. Bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Un testimonio vivo de lo que se vivió en aquel entonces. Estamos también con don Gonzalo Peralta, historiador, un clásico de Cultura Verdadera. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También estamos con don Óscar Sepúlveda, nos vuelve a visitar el ex subdirector, subdirector, bien digo, del diario La Época en aquel entonces. Hoy es editor general de la revista Cosas, periodista que además es autor o coautor más bien de la historia oculta del régimen militar junto a Manuel Salazar y don Ascanio Cavallo. Óscar, gracias por estar con nosotros. Y Sebastián Moreno, documentalista, quien hace un tiempo atrás lanzó el documental La Ciudad de los Fotógrafos, una tremenda pieza audiovisual que retrata parte de lo que hoy conversaremos. Contamos con algunas imágenes del documental esta noche para que nuestros amigos en casa se vayan preparando. Seba, gracias por la visita. Gracias. Quiero partir haciéndoles una pregunta, ¿no? Da la sensación que sin la AFI, sin esta Asociación de Fotógrafos Independientes, tal vez el mundo nunca se hubiese enterado de las violaciones a los derechos humanos, de los atropellos, de la represión vivida en las calles en la década de los 80. ¿Lo sientes de esa forma, Sebastián? Bueno, yo conocí a estos fotógrafos y a estas fotos antes de ser publicadas. Era un circuito muy restringido, pero creo que el rol que cumplieron fue fundamental dentro de otros grupos de personas que estaban encargados de denunciar también. Pero creo que ver una imagen era en esa época un certificado de verdad, ¿no? Y eso de alguna manera en una época en que no habían plataformas digitales ni redes sociales. Claro que tenía un sello que le imprimía, que básicamente era la denuncia cierta. Claudio, ¿cuál fue el principal aporte de la AFI según tu punto de vista? Bueno, a ver, cuando fue creada la AFI, el 81 creo, yo llegué el 83 de vuelta, fueron pequeñas manifestaciones personales, artísticas, fotográficas, y ya desde el año 83 que los fotógrafos de la AFI salen a la calle, yo creo que fue un aporte tremendamente valioso, histórico y heroico de salir entre comillas, a combatir la dictadura con una cámara fotográfica. Entonces, en sí, el hecho de que la AFI existiera y fuese un paraguas legal, también legal entre comillas, nos brindaba cierta protección. Lo que nota en muchos casos también no fue tanto. Pero sí, el aporte de la AFI en sí fue muy grande. Óscar Sepúlveda, como ex subdirector de un diario, ¿no? La importancia de la imagen, así como dice Sebastián Moreno, como un certificado de verdad en la época. Sí, fíjate que a mí me parece que lo más importante de la fotografía de esos años es que lograba traspasar las barreras de las prohibiciones. En el fondo es distinto transmitir un mensaje escrito que no estaba autorizado para todos los medios, no había mucha diversidad de medios, y la fotografía traspasaba todas esas fronteras. En el fondo, una imagen no era tan fácil de censurar, era
una manera de transmitir lo que estaba pasando, que era como indiscutible, digamos, y por lo tanto se publicaron muchas imágenes que pudieron contarnos y contarle a través de los años, incluso a las nuevas generaciones, hasta hoy día, lo que pasó en esos años. Sin esa imagen no existiría ese registro histórico. Entonces, creo yo que tenía ese valor. Me acuerdo que había muchas maneras de aplicar censura en esos años a través de los distintos organismos que tenía el gobierno. Dinacos controlaba directamente los medios, se metía muy directamente. Pero la fotografía era como irrebatible. Ahí estaba, digamos, no había muchos argumentos para dejarla fuera, salvo casos muy contados. Gonzalo Peralta, misma pregunta para ti. Sí, a ver, casi desde los comienzos de la dictadura empiezan a aparecer y a salir del país, sobre todo, vista las circunstancias represivas que había acá, testimonios escritos. De víctimas, de prisioneros, de familiares, contando todos estos horrores. Pero eso podía ser o no ser, ¿no? Es lo que él decía, había posibilidades de, qué sé yo, de distorsiones, de intencionalidades políticas para decir esto o lo otro, pero una fotografía no podía ser objeto de ese tipo de dudas, porque la imagen estaba, ¿no? Y en ese sentido es tan potente el valor de la fotografía en cuanto a revelar verdad o dar información, que recuerdo que en una ocasión, si no me equivoco, fue la revista APSI, que fue censurada, pero solo en las fotografías, ¿no? Y salió un número con los textos, pero con las fotos, y la revista decidió que si salía bajo esas circunstancias, se iba a publicar con los espacios donde iban las fotografías, pero en negro, sin la imagen. Y ahí tú ves la importancia que tiene la imagen y la fotografía como, en ese sentido, arma de denuncia y arma política. Eso también lo hizo Análisis, además de APSI. También, sí, Causa también. Sí. Óscar Navarro, tu testimonio es fundamental para, antes de ir a la nota, ¿no? Para entender lo que pasaba en la AFI como una asociación que, más allá de la denuncia y el documento gráfico, también era un lugar donde artistas de la fotografía pudieron encontrarse. Claro, la AFI no solamente aglutinaba a fotógrafos de prensa o fotógrafos callejeros, digamos. Había de todo, había fotógrafos artísticos, paisajistas, y de repente se formó un grupo, digamos, que decidimos empezar a salir y a registrar, en los cuales yo estaba, y bueno, Claudio Pérez, fuimos varios, Patricia Alfaro, Tito Palacio. O sea, son tantos nombres que de repente no me recuerdo todo. Pero el AFI aglutinaba 120 fotógrafos, y los que salíamos a la calle éramos un grupo, no sé, de 15, 20, en alguna etapa de nuestras vidas, digamos. Pero, como te digo, era como muy amplio. Bueno, la nota nos va a poner un poquito en contexto cómo una cámara fotográfica también se convirtió en un arma de denuncia, en un arma peligrosa, en una época sin internet, sin redes sociales, sin cámaras digitales, donde el fotógrafo tenía 20 o 30 disparos para poder documentar lo que estaba sucediendo aquel día, en aquella marcha, en aquella calle, en aquel instante, en aquel segundo. Pongan atención, este es el reporte de Cultura Verdadera para la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI. En la mañana del 11 de septiembre de 1973 llegó al país la dictadura, y junto con ella también apareció la censura. Se ordenó a los medios proclives a la Unidad Popular suspender sus actividades informativas, clausurándolos, confiscando sus bienes, deteniendo y exiliando a sus trabajadores. A finales de la década de los 70 comienzan a nacer revistas como APSI, que ocuparon todo el ingenio literario y sarcasmo con el fin de eludir a los censores de la División de Comunicación Social, Dinacos, que exigía revisar cada número antes de ser publicado para eliminar todo lo que aludiera negativamente a la dictadura de Pinochet. Nosotros tuvimos todo tipo de censura. Tengo que confesar que hubo censura clásica, es decir, cuando te suspenden la edición y te dicen usted no puede salir desde este mes hasta este otro mes. Está suspendida la revista a partir de ahora. Eso pasó 2 o 3 veces con varias revistas. Después habían censuras donde determinado tema no se podía tocar. Pero la más sui generis y curiosa de todas las censuras que me tocó a mí vivir en esa época fue una censura donde tú podías escribir lo que quisieras, pero no podías poner ninguna imagen. Y en la revista Análisis decidimos desafiar la censura esa. No me acuerdo a quién de la revista se le ocurrió
¿Y qué tal si es que la fotografía la construimos con letras chiquititas? Uno se resistía a ser censurado. Y lo hicimos. Y no nos pasó nada, fíjate. Así que se acabó esa censura de fotografía. Funcionó una sola vez y nunca más. En 1978 se descubren osamentas humanas en un lugar de Lonquén. El fotógrafo Luis Navarro, que trabajaba en la revista Solidaridad, se preocupó de registrar los restos de la masacre. Su objetivo, evitar que fuera borrada la evidencia por la dictadura. Es así como obtiene el primer testimonio gráfico de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen. El fotoperiodismo tiene como objetivo captar imágenes que presenten una noticia. El fotoperiodista se vincula indefectiblemente al compromiso de no modificar ni influir sustancialmente la realidad. Durante la década de los 80, un grupo de fotógrafos se unen para dar cuenta de la violencia del Estado, de la depresión y del coraje de quienes protestaban contra el régimen. Es así como nace la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI. Una de las cosas más impresionantes que había durante la dictadura, cosa que hoy día, por cierto, nadie recuerda tanto, es que en los medios que nosotros llamábamos los medios uniformados, los medios complacientes con el gobierno y cómplices del gobierno, no aparecían las imágenes de las grandes movimientos de protesta o de las grandes actividades que pasaban en las calles. No pasaban, no salían en televisión, no salían en los medios. Y por lo tanto se creó lo que podríamos denominar un mercado. Se creó un mercado para poder registrar lo que la gente hacía en todas las expresiones callejeras, en todas las expresiones de la vida ciudadana y que no estaban reflejados en los medios tradicionales. Y ahí aparece AFI. Entre sus fundadores se encontraban personajes como José Moreno, Kena Lorenzini, Luis Navarro, Paz Errázuriz, Juan Domingo Marinelo y Juan Carlos Cáceres, entre otros, quienes colaboraban para revistas como Solidaridad, Apsis, Análisis y periódicos como El Fortín Mapocho, donde eran publicados estos documentos fotográficos. También es reconocido su trabajo para la prensa extranjera, en donde por medio de sus imágenes se mostraba un Chile que protestaba y que era muy distinto al de la propaganda que la dictadura exponía al mundo. En la actualidad, su trabajo continúa teniendo valor quizás aún mayor. Son registro de una historia que evoca y convoca a las memorias en disputa sobre el valor crítico de este recuerdo. La importancia de la fotografía para denunciar atropellos. En la década de los 80 nace la AFI. Queremos entender el contexto de cómo esta asociación de fotógrafos independientes se crea. ¿Qué pudiste descubrir en tu documental, Sebastián? Y para que nuestros amigos en casa se vayan enterando de qué pasaba en la época y por qué nace en ese minuto y no antes. Sí, bueno, hay que pensar, esto era el año 80, 81, mucha represión. Los grupos de artistas no se reunían, no habían espacios donde discutir, donde mostrar trabajo con los colegas. Y ocurre un hecho importante, detienen a Luis Navarro, fotógrafo de la Vicaría de la Solidaridad, frente al Palacio de la Moneda y desaparece durante 5 días. Al ocurrir este hecho los colegas de la AFI, o sea, amigos en realidad de Lucho, solidarizan con él es liberado después de 5 días, y frente a este hecho deciden agruparse y crear esta asociación gremial que era la única figura legal permitida en esa época, ¿no? Y así es como nace la AFI con estas dos grandes motivaciones, ¿no? Una de unirse, juntarse, ¿no? Colegas fotógrafos, y además darse un amparo, como decía Claudio, un amparo legal también. Tenían una credencial. Por ahí en la película me contaba Jorge Janiszewski, que fue el primer presidente de la AFI, creo, que les decían la Asociación de Fotógrafos de Izquierda, la AFI, ¿no? Porque y fue, bueno, bajo esa figura que pudieron empezar a también formalizar cierta relación entre ellos, a conocerse, a mostrar su trabajo, a exponer,
¿no es cierto? Yo recuerdo de chico haber ido a varias exposiciones de la AFI, obviamente no eran fotografías de represión, eran otros motivos, pero ahí comienza a haber un poco de visibilidad en la época. Sebastián, tenemos justamente un extracto de tu documental La ciudad de los fotógrafos que nos permite entender parte del comienzo de esta historia. Miren. Okay. Luis Navarro debía tomar una fotografía de Pinochet entrando al Palacio de la Moneda. En ese momento es detenido y estuvo desaparecido durante 5 días. Por aquí, justamente acá. Acá justamente. Alcancé a disparar unas 4 o 5 veces. Hasta que siento que me empiezan a tirar. Y de ahí me detengo. Cuando yo caigo preso, detenido, digamos, me lo dicen claramente. A ti te vamos a cobrar todo lo que has hecho. Tú con una cámara no hiciste más daño que con un arma. Y si nosotros inventamos que mataste a la Virgen María, el resto lo va a creer. Eso me lo dijeron. Tengo claro. Todavía lo recuerdo. Y actuaron en consecuencia, obviamente. Yo termino, después de ser una persona admirada por todos por el trabajo que había hecho en la vicaría, termino siendo un paria dentro de la sociedad. Me acusan de soplón, de traidor, de colaborador. De años, ojo. No circunstancialmente, sino que de años. Como que yo habría entrado a la vicaría para hacer un trabajo de soplón. Ahora, es difícil vivir con eso, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes conciencia que nunca lo hiciste. Me han pasado los años. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta que estaba equivocado después. Por lo menos la gente que me interesa a mí. Tuve la fortuna de que un grupo de fotógrafos, que son los que forman la AFI, que me ampararon, me ayudaron y me reconfortaron, ¿no? Es una gente muy, muy, muy valiosa. Siguen siendo mis grandes amigos. Claudio Pérez, la importancia de Lucho Navarro en el arranque de esta historia. Bueno, el testimonio de él, a ver, o sea, yo me recuerdo, yo llegué al país en el año 83, llegué con una credencial falsa, con una autorización, una acreditación falsa, a presentarme a DINACOS, y para hacer un trabajo que era en realidad documentar y denunciar la dictadura. Y ahí empiezo a conocer fotógrafos, pero también, o sea, ¿a qué voy? A que el papel de Luis Navarro, como otros tantos, de jugarse la vida, o jugarse el pellejo, o jugársela por estar presente y ser testimonio, un testigo ocular, era muy importante. Y para mí, Lucho Navarro es uno de los grandes valores de esta sobrevivencia. Entonces, el ejemplo de él, de haber documentado, de haber trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, o sea, cuando él dice, cuando se paró ahí frente a documentar, a fotografiar a Pinochet, al dictador, yo lo único que querían hacer también era fotografiar a Pinochet. Yo no sabía cómo hacerlo. Yo cuando me dan la credencial de DINACOS, entre comillas los engaño, porque todo esto era falso y me dan la credencial de corresponsal extranjero. Cuando salgo la primera vez a fotografiar, sin saber a dónde, cómo hacerlo, bueno, me encuentro frente al pedagógico, una manifestación, me bajo, hago la foto y pum, y de repente siento que hay 4 sombras detrás de mí, mientras yo hacía fotos. Bueno, en un momento salgo corriendo, arranco, me persiguen, y el tipo que, yo venía a Brasil, el tipo que me pega me hablaba en portugués. La mujer que me daba la credencial en DINACOS me hablaba en portugués, todos me hablaban en portugués. Una de las cosas que vuelvo atrás, una de las cosas que quería era fotografiar a Pinochet. También estuve varias veces frente a él, lo fotografié, pero muchas veces también me persiguieron dentro de la misma, los mismos guardias de Pinochet también, dentro de la misma catedral, un TD, uno tenía que andar, bueno, en todos lados
autoprotegido también. Entonces, bueno, el ejemplo de Luis Navarro es un sobreviviente. Él pudo haber estado también desaparecido. Entonces fue no sé si fue un maestro, pero sí un testigo fundamental. Óscar, me gustaría entender un poquito, Óscar Navarro, ¿no? La épica que se estaba viviendo en la calle cuando ustedes como fotógrafos salían a la calle y tenían conciencia que estaban arriesgando sus vidas, consiguiendo ese rollo fotográfico y teniendo tan pocas posibilidades, ¿no? Es increíble hoy día las nuevas generaciones entendiendo la fotografía desde otro lugar, desde la fotografía digital, donde uno dispara, borra y tiene millones de posibilidades. Las alternativas eran pocas. Si te equivocabas en 3, 4 tiros, tu opción de obtener la imagen que necesitaba se reducía. O sea, las condiciones de trabajo que teníamos todos nosotros eran paupérrimas, o sea, teníamos muy poca plata y andábamos generalmente sin película. Entonces era como jugársela el todo por el todo y salías de repente, eso ya lo hemos hablado hartas veces, con un rollo y teníamos que cubrir 2 días, 3 días de protesta. ¿Con un rollo? Con un rollo, o sea, con un 36 imágenes, de repente tenías que cuidar la imagen y eso yo creo que es el gran valor que tiene la AFI. Que de una u otra manera dejamos de ser, o sea, nunca dejamos de ser fotógrafos, o sea, tuvimos una estética dentro del horror que estábamos viviendo, o sea, hablábamos sobre lo horroroso que estábamos viendo, pero sin embargo analizamos nuestras fotos estéticamente. Y eso nos hacía encuadrar, diafragmar y tomar las fotos punto a punto y tenía que hacer la foto y si no, simplemente nos llegaba sin nada. Entonces, consiguiendo de rollo, los medios no nos pasaban películas. Uno que era como colaborador y no del staff de los fotógrafos. Entonces yo creo que al final todos vivimos como... Era puro espíritu y ganas de derrocar al dictador y de una u otra manera colaborar con nuestro trabajo que era la fotografía. Óscar Sepúlveda, entender un poquito el ente controlador que era la DINACOS, quien se encargaba de censurar, fiscalizar y apretar a los medios de comunicación según las necesidades del régimen. Claro, evidentemente el gobierno tenía un control de los medios de circulación nacional, había permitido, en la medida en que se fue debilitando o que la presión social fue creciendo, se vio obligado a aceptar la circulación de algunas revistas. En el entendido para ellos de que las revistas tenían un alcance menor que los diarios y por lo tanto los autorizaron y ahí abrieron una ventana que fue creciendo y que después se tuvieron que encontrar incluso con tener que aceptar la circulación de diarios, como primero fue Fortimapocho, después fue La Época, y por supuesto que la fotografía era algo que, digamos, les molestaba mucho por esta misma característica que tiene, que es más jabonosa. A través de la fotografía se podían decir más cosas, digamos, igual como pasaba con el cine español en la época de Franco. A través de la imagen se pueden decir muchas más ironías, se puede hacer una crítica social, que es lo que hacían la fotografía de esos años, tanto de AFI como de fotógrafos que me tocó conocer más personalmente en la época y que se cruzan un poco con la AFI, porque por ejemplo Lucho Navarro trabajó en la época, Claudio trabajó en la época, Óscar también trabajó en la época un rato. Entonces, ahí nosotros lo que valorábamos como editores de esta fotografía era la capacidad expresiva que tenía esta nueva fotografía. Claramente no eran los fotógrafos que habían sido, que estaban trabajando en los medios oficiales, que tenían otra mirada, una mirada más rígida, más sin una estética tan marcada. En cambio, esta gente nueva que salió a la calle, estaban como involucrados en la fotografía. Por lo tanto, esta fotografía tenía mucho más fuerza. Era gente que se las estaba jugando y por lo tanto eso se lograba transmitir y uno lo veía como editor en unas fotos preciosas de situaciones dramáticas. ¿Te fijas? Pero guanacos tapando a los estudiantes, por ejemplo, pero que salían verdaderos cuadros ¿cómo se llama? Artísticos. Eran conmovedores muchas de las fotografías que tomó Claudio. Quería rescatar, a propósito de que conversábamos de Lucho Navarro, que me tocó trabajar con él, yo creo que una de las cosas notables en el caso de él, que además está en el eje de la fundación de los fotógrafos independientes, a él le tocó ser testigo de este episodio que ya se mencionó, Lonquén, pero a través de un impulso que dio una persona muy notable como fue el cardenal Raúl Silva Enríquez,
quien recibe las primeras informaciones a través de la iglesia, de confesiones, de que esto había ocurrido en Lonquén. Y evidentemente la iglesia estaba muy presionada para que se dedicara solamente a su rol religioso y preocuparse del nivel divino de las cosas, digamos, y no del terrenal. Pero Silva Enríquez tuvo la fortaleza, tuvo el coraje de desafiar eso y dijo, esto no da más. Tuvo muchos encontrones con el régimen de Pinochet, y en el caso de Lonquén, Lucho me contó que el cardenal le dijo, tenemos estos antecedentes, acompáñame, que nos vamos a Lonquén. Mira. Partieron y Lucho tomó las primeras fotos de los hornos donde habían sido enterradas 14 personas y enterradas vivas y tapadas con cal. Eso fue el horror que se descubrió gracias al coraje de Silva Enríquez y que tuvo el privilegio, entre comillas, de retratarlo Lucho Navarro, que le costó muy caro, digamos, después por su detención, que también tuvo capítulos espantosos. Entiendo, no sé si estoy equivocado, pero creo haberle escuchado que fue detenido y torturado junto a su hijo. Gonzalo Peralta, entender un poco el contexto histórico de este hallazgo. El caso de los hornos de Lonquén abre una puerta en Chile, en el mundo. Se destapa una olla y de manera brutal Chile se enfrenta a un caso de violación de derechos humanos que había intentado ser camuflajeado, escondido, claro, y que queda a la vista, ¿no? Claro, o sea, había antecedentes, muchos antecedentes de ajusticiamientos y sobre todo de los detenidos desaparecidos, o sea, personas que habían sido tomados presos y que luego no se sabía de su paradero. Pero mediáticamente... Claro, entonces la dictadura había negado de manera sistemática la existencia de estos detenidos desaparecidos. Decía que ellos jamás los habían detenido, se decían cosas tan descabelladas como que se habían escapado con la amante o que estaban en el extranjero o cosas por el estilo. Entonces, el caso de Lonquén y el registro fotográfico de Lonquén echó por tierra esas versiones y por primera vez apareció una evidencia física y fotográfica y luego, gracias a ese registro, una investigación judicial de la existencia de estos detenidos desaparecidos, porque además estaban los cuerpos de los asesinados. Entonces se pudo hacer la investigación y pesquisar cómo habían ocurrido esos crímenes. Entonces ahí sí se develó o se derrumbó todo este muro de impunidad y de silencio que se había mantenido hasta ese momento. Hay otro héroe nacional que fue don Adolfo Bañados, el juez que llevó el caso Lonquén contra todo tipo de presiones, del Poder Judicial incluido, y tuvo la valentía de jugarse por ese caso y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Reveló la verdad y no pudieron ser, ¿cómo se llama?, detenidas las personas, los carabineros nunca pagaron, digamos, pues, pero quedó la verdad al desnudo y ahí se hizo justicia de esa manera. Los medios controlados, ¿cómo retrataron este hallazgo? ¿Qué se dijo de los hornos de Lonquén, Sebastián? Yo encontré imágenes de archivo en TVN. Yo creo que se hicieron un par de notas sobre el caso, sobre el hallazgo, pero no se profundizó mucho. No creo que hayan llegado a decir que eran detenidos desaparecidos. Era como, siempre estos casos eran tratados como crímenes comunes en algunos casos, ¿no? No sé si... Cosas que ocurrían en extrañas circunstancias, se decía. En las páginas policiales, digamos. Exacto, había mucho eufemismo. Como el caso de Marta Ugarte, no sé si la recuerda, esta mujer que es lanzada al mar y aparece en las costas de los Molles, ¿no? Y se habla de un crimen pasional, ¿te fijas? La prensa siempre se encargaba de tergiversar y de encubrir. Sí, efectivamente había mucha distorsión de las enfermedades, se usaba mucho el eufemismo, digamos, para referirse a situaciones. Entonces nunca a la gente le quedó totalmente claro en esos años qué había pasado, porque todo era en un supuesto incidente, en un supuesto enfrentamiento, habían muerto personas en extrañas circunstancias, claro, y unas frases que envolvían y que en el fondo estaban ayudando a tapar las cosas, ¿no? No era ingenuidad, eso era un poco de complicidad. En esa época se encuentran los cuerpos y se logra que sean entregados a los familiares y se prepara una misa y están los familiares esperando que lleguen los cuerpos y los cuerpos son secuestrados
y lanzados a fosas comunes que costó muchos años después lograr identificar a los cuerpos. O sea, los desaparecieron 2 veces, ¿no? En esa época, para que te imagines un poco el rigor de lo que significaba. Claro, el régimen sabía lo que significaba que esto se supiera más allá de lo necesario. Y un detalle humano, fíjate, del caso Lonquén, que a mí siempre me estremeció, es que había una señora de apellido Maureira, a la que de la noche a la mañana la enfrentaron al horror de que entran unos carabineros de la zona, amigos de sus hijos, se llevan esa noche a su marido y se llevan como a 3 o 4 de sus hijos, no recuerdo ya el número por los años que han pasado, pero qué manera de desarmar una familia completa. O sea, sacaron la familia completa, la dejaron a ella y a su hija llorando el dolor por muchos años sin saber qué había pasado hasta que se descubrió esto. Son cosas como inimaginables, realmente, porque creo yo que una familia se puede tal vez conformar si pierde a uno de sus integrantes, pero perder 4, al dueño de casa y a varios de los hijos, es una cuestión, y a manos de personas que fueron amigos de ellos, con los que tomaban cerveza en el mismo pueblo de Lonquén. Oscar, tenemos más extractos del documental La ciudad de los fotógrafos, donde Lucho Navarro, en primera persona, nos cuenta qué logró registrar en aquel momento. Debo haber entrado unas 20 veces o más. ¿Ves que si sacaban el resto había que entrar? Y lo único que hacían era amarrarme con un pañuelo en la nariz, en la boca, y restaba de espalda hasta ubicarme y quedaba la bóveda acá. No más de esta altura, a esta altura mía. Y por allí colgaban los calcetines que sonaban. Lo único que hago es capturar con la cámara y hacer un radio total, calculando. Y de ahí salía. Pero cuando salía tenía que mover un pie, porque ya no aguantaba la respiración. Habían 15 cuerpos. La gente común y corriente que trabajaban en una viña sin ninguna relevancia política, donde había, por ejemplo, 5 personas de una sola familia, habían 3 de otra. Los enterraron con vida. Es algo que no se quiso hablar en ese momento, por respeto a los parientes, ¿no? Sebastián, ¿cuál es la importancia de este caso, el de los hornos de Lonquén, para lo que 3, 4 años después significaría la creación de la Asociación de Fotógrafos Independientes? Bueno, es Lucho, por lo que te contaba antes, ¿no? A él lo detienen por el trabajo que hacía en la vicaría y específicamente este trabajo que hizo en Lonquén, ¿no? La denuncia a través de la fotografía. Yo creo que, aparte del hito de que se comprueba que hay detenidos desaparecidos, ¿no? Que no están en otro país, que no arrancaron con la amante, también yo creo que da un puntapié a la posibilidad real de que la fotografía sea un instrumento, una herramienta de denuncia, ¿no? Es la confirmación de que la fotografía también puede ayudar y eso daría confianza en la época, ¿no es cierto? Impulsaría que otros hicieran lo mismo. Yo creo que fue una bola de nieve que fue creciendo, la necesidad de mostrar, de denunciar, sin duda. Yo siempre me he preguntado, Oscar Navarro, ¿qué es lo que puede llevar a un ser humano, a un profesional de la fotografía, a arriesgar su vida con tal de obtener el registro que denuncie un hecho de violencia, un acto de represión, un momento de abuso? ¿Cómo podemos intentar entender hoy lo que pasaba por tu cabeza y por la de otros tantos fotógrafos para arriesgar de plano su pellejo día a día con, como bien me comentaba, un rollo fotográfico muchas veces? Bueno, esto es desde el plano bien personal, pero yo viví la dictadura desde el inicio, o sea, desde el año 73 afectó directamente a mi familia. O sea, mi madre salió exiliada el año 73, yo salí con mis hermanos menores el 74 y me tocó vivirlo en carne propia, o sea, tíos muertos, perseguidos, o sea, todo mi entorno se destruyó de un día para otro.
Y bueno, ahí partimos a Venezuela y retornamos al 76, que se bajaron las acusaciones contra mi madre. Y de ahí empecé a vivir en carne propia todo lo que estaba sucediendo a nivel local y familiar. O sea, era un eterno llanto de todo. O sea, mi madre era, no sé, era acordarse de sus amigos, los que murieron en Concepción, todos sus amigos exiliados. Y de ahí yo creo que es como que nace en mí una necesidad de cambiar el país. O sea, yo cuando quise estudiar fotografía en Chile no había postulado a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y fue el año que cerraron todas las carreras que eran problemáticas. O sea, la Facultad de Arte, que yo postulé a la Facultad de Arte específicamente, se cerró. Me fue súper bien en la prueba, postulo y ese año se corta. Entonces empecé a agarrar como una especie de odio y de... O sea, estaban destrozando mi vida sin... No sé cómo explicarlo, pero cada cosa que se intentaba estaba la dictadura detrás agobiando todo mi entorno. De ahí yo decido salir a estudiar fuera, a España, cosa que no pude por razones económicas. Y estando de España me fui a Francia y ahí un día decido volver porque en Francia sabía más de lo que sucedía en Chile que en el propio Chile. Y decido volver a combatir de alguna manera la dictadura. Y vengo con ese espíritu. O sea, un día estaba podando viña y dije, vuelvo. Hoy día vuelvo y le comenté a todos mis amigos, ya llevaba 2 años, casi 2 años y medio en Francia, y le digo, vuelvo, me voy a hacer algo por mi país. Entonces vuelvo con ese espíritu. Entonces, y mi herramienta era la fotografía. Nunca pensé que la fotografía me iba a llevar a la calle. O sea, para mí la fotografía era una herramienta de comunicación, de arte. Estaba como... O sea, para mí siempre fue eso. Pero de repente me encuentro con el valor que tiene la fotografía como documento testimonial y de registro. Y de repente me empecé a ir y fue como por un tubo. O sea, yo creo que no le tomaba tanto el peso. Sabíamos que era peligroso. Ya me despedía de mi gente. Cada vez que salíamos con Claudio, con todos los colegas, o sea, no sabíamos si íbamos a volver. Pero era un eterno salir y volver, salir y volver, salir y volver, sabiendo que era no solamente por uno, sino que yo ya en ese tiempo tenía hijos. Era por mi hijo, por todos los hijos. O sea, yo no podía ver a un niño sin pensar en el dictador. No podía ver cómo se está muriendo la gente de las poblaciones con un PIN, un POC, que eran sueldos de miseria. O sea, era un verdadero esclavismo y no se sabía nada. Y yo me sentía que el rol mío era denunciar, registrar y denunciar, registrar y denunciar, a la costa de lo que fuera. Claudio, ¿cómo recuerdas tus primeras salidas a la calle? ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos de fotografiar lo que estaba sucediendo? Mira, como dice muy bien Oscar, yo creo que la voluntad de uno aprendió. Yo aprendí fotografía en la calle. Todos aprendimos, la mayoría de los que estábamos en la calle aprendimos y teníamos esas ganas y esa necesidad de cambiarlo todo. Cambiarlo todo. En la urgencia del... En la urgencia, era la necesidad, no era profesionalismo. Éramos fotógrafos amateur. Éramos amadores del cambio. Queríamos hacer un cambio gigantesco. Lo que era un soñador también, pero... Entonces, como la primera salida, yo me recuerdo las primeras, la que te conté antes, la primera salida fue que me destruyen la cámara y me sacan los rollos y me hablan en portugués. Pero ya yo me recuerdo que las primeras salidas, cuando encuentro a Oscar y la Pati Alfaro y Tito Palacio, el Fortín Mapocho, fue para un aniversario, creo, de Neruda, saliendo del cementerio. Yo andaba solo por las calles, pero cuando me encuentro con ellos y entre comillas me presento, porque tenías que presentar, o sea, ¿quién era un tipo que llega con una cámara fotográfica? ¿Y quiénes podríamos ser? Cualquier sapo, cualquier CNI, no sé, policía secreta de ese tiempo. Bueno, y cuando ellos me acogen y eran del Fortín Mapocho, bueno, y me creen, porque ¿quién era yo? Bueno, empecé a salir con ellos. Y empezamos a salir muchos juntos, y así fue creciendo el grupo. Y eso fueron las primeras salidas. Para mí yo llego el fin del 83 y yo creo que nos conocimos como en el 84, o sea, fue una cosa muy espontánea, por así decirlo. Y toda la primera fotografía, las primeras salidas, yo creo que toda mi vida fotográfica en ese tiempo fue inmediata, fue urgente, fue necesaria, fue muy necesaria. ¿Quiénes acogían el trabajo de ustedes en aquel entonces? ¿Quiénes recibían esa fotografía para eventualmente publicarla? Hicimos tantas cosas.
A ver, por ejemplo... Digo, en esa primera etapa. Sí, en esa primera etapa, bueno, a mí que me mantenían en esa primera etapa era mi padre. Me daba plata para comprar un rollo y un completo. Salíamos así, un rollo y un completo. O sea, en el fondo se mi salía padre por muerto la de miedo y mi madre peor. Ellos sabían en la que iba. Pero después, como decía Oscar, no sé, los fotógrafos de agencias extranjeras, France Press, Reuters, que nos veían que estaba, y como decía Oscar Sepúlveda, nuestras fotografías no son estéticamente bellas, son dramáticamente testimoniales, porque estábamos ahí, o sea, los palos que recibía la gente y que sonaban y le sacaban los ojos a las personas, nosotros nos pasaba a nosotros, o sea, estábamos al lado de los hechos. Entonces, toda esta suerte de imagen de urgencia eran porque estábamos vivos, estábamos ahí en la misma necesidad de estar protestando. Gonzalo Peralta, yo quiero entender qué empieza a suceder en Chile, en las calles, por ahí por el año 82 y en específico el año 83, que la gente sale, se manifiesta y empieza a perder el miedo y se empieza a comportar de una forma cada vez más, comillas, insurrecta para el régimen. Claro. ¿Por qué no antes? ¿Por qué en ese minuto? Sí, bueno, el año 80 es el año de gloria del régimen, ¿no? Y llegan a la cúspide de sus logros porque se promulga la Constitución del 80, que es la institucionalización de la dictadura. Pero a partir del año 82 se desata una crisis económica, ¿no? Que es una crisis económica global y que afecta mucho a Latinoamérica, pero que además afecta mucho a Chile por un tema que tiene que ver con el mercado cambiario, el valor del dólar, que estaba fijado hacía años a 39 pesos, lo que abarataba las compras de importaciones y también los créditos extranjeros porque el peso valía más para devolver esos dólares. Esa situación no aguantó más y el año 82 el peso es devaluado. Entonces eso hace que toda esa deuda suba y provoca una crisis financiera gigantesca, una oleada de quiebras y cesantía. Entonces el primer antecedente es económico, hacia mediados, fines del 82 y sobre todo principios del 83. Entonces el antecedente es la crisis económica. Una gran cesantía, hambre y las primeras protestas que son realizadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Son protestas gremiales porque tú tienes que entender que era una época en que los partidos políticos estaban prohibidos. Entonces los partidos políticos operaban de una manera más o menos inorgánica y en la clandestinidad. Y los que llevan la avanzada de esas primeras protestas son los trabajadores del cobre, los dirigentes gremiales. Rodolfo Seguel, por ejemplo, un gran personaje. Y tras ellos se van sumando los partidos políticos y la ciudadanía. Entonces tienes la crisis económica, una situación paupérrima a nivel social y 10 años de dictadura, ¿no? Con toda esa violencia acumulada. Y eso eclosiona el año 83 con las jornadas de protesta. Mira, interesante, es un cóctel explosivo. Exacto, para entender en qué universo, en qué escenario se movían los fotógrafos en aquel entonces. Yo quiero saber, Oscar Navarro, ¿era muy distinto documentar lo que sucedía en una protesta cualquiera, un día X en el centro de Santiago, que ir a documentar una manifestación en una población, por ejemplo? ¿Eran escenarios distintos? O sea, en la población siempre había militares. Generalmente sacaban más que nada fuerzas policiales, digamos, para reprimir dentro del centro de Santiago, pero cuando nos íbamos a La Victoria, La Legua, qué sé yo, siempre nos encontrábamos con patrullas de la aviación o derechamente de los milicos. Entonces yo creo que la represión era mucho más dura a nivel dentro de la población. Yo creo que fue una cosa de imagen también, porque no todos los fotógrafos se movilizaban a la periferia. O sea, en gran medida sí, fotógrafos extranjeros, pero la imagen que quería demostrar el régimen era que había un cierto grado de represión, porque obviamente está el marxismo-leninismo volviendo a Chile. Pero la población empezaba a sobrevolar los helicópteros, disparaban desde el helicóptero, disparaban bengalas. No sé si te acuerdas cuando la Victoria disparando bengalas al cuerpo. Oscar, dame un segundo, tengo que interrumpirte, hacemos un breve alto y seguimos hablando de esto y más. Un capítulo especial dedicado a los fotógrafos en tiempos de dictadura. No te vayas, esto es Cultura Verdadera.
Fotógrafos en dictadura, la Asociación de Fotógrafos Independientes AFI, es lo que conversamos hoy en Cultura Verdadera. Son las 10 de la noche con 51 minutos. Puedes comentar y dejar tus preguntas a través de nuestro hashtag Cultura Verdadera en nuestro @mentiras_la_red, nuestra cuenta Twitter. Antes del corte conversábamos con don Óscar Navarro, uno de los fundamentales de la AFI, y le preguntábamos a Óscar cómo era documentar, retratar lo que sucedía en una marcha en el centro de Santiago versus en una población en la periferia de la capital. Bueno, como te estaba contando, creo que era mucho mayor la represión, o sea, las tanquetas se veían en las poblaciones, los helicópteros, todo lo que te estaba mencionando. Y lo otro es que llegaba una cierta hora de la noche y ya no podíamos salir. Entonces eran los pobladores los que nos acogían y dormíamos, pasábamos las noches en las poblaciones. Había la señora María, no voy a olvidar nunca de ella, que alojábamos prácticamente todos los de la AFI ahí, que era muy cómica ella porque tenía, ponte tú, un retrato de Salvador Allende por un lado y a Michael Jackson por el otro. Entonces cuando había allanamiento ella ponía a Michael Jackson, traía a los milicos y ponía a Salvador Allende. Entonces era absolutamente diferente, aunque yo me sentía mucho más cómodo en la población que en el centro, o sea, porque realmente la gente nos acogía bien. ¿Por esa razón? Por el hecho que sabían que estábamos con ellos, que éramos parte de ellos y que las fotos iban a estar bien dirigidas, digamos. Gonzalo Peralta, ¿se ha borrado el rol de los pobladores, el rol de las poblaciones en conseguir nuevamente la democracia en Chile? Bueno, esa es una de las principales, digamos, discusiones y críticas históricas y políticas que se le hacen a la transición a la democracia. Porque cuando finalmente la clase política chilena que está en la oposición llega a un cierto acuerdo con la dictadura para participar del diseño de transición elaborado en la Constitución del 80, que se resuelve a través del plebiscito y se gana, ¿no? Gana el no. Se le dice a los pobladores, como así a muchas otras instancias, y entre esas tenemos también acá a las revistas de oposición donde se publicaban estas fotografías, se les dice: muchachos, la dictadura se acabó, ya no es necesario que ustedes sigan movilizados y que participen social y políticamente de esta manera, porque llegó el momento de los profesionales, de los políticos, de nosotros. Así que muchas gracias y váyanse para la casa. Entonces es una decisión política de la transición el enviar a los pobladores a la casa. ¿Cómo se desarrolló esa negociación, Óscar? Fue una visión que tuvo parte del gobierno de Patricio Aylwin, que consideró que se había conseguido el objetivo principal y que no era conveniente seguir teniendo movilizado al país. En rigor, esta estrategia había empezado años antes. Las protestas fueron creciendo desde el 83 al 86 y se llegó a la culminación del atrevimiento de la osadía opositora por el lado del Partido Comunista, que fue el atentado contra Pinochet en Cajón del Maipo. A partir de eso me tocó ver a mí la expresión de miedo y de temor que hubo en partidos políticos como la Democracia Cristiana. Concretamente, Gabriel Valdés dice: esto no va más. En ese minuto él estaba dirigiendo la Democracia Cristiana y él era una de las personas que, además, dentro de la Democracia Cristiana era del ala más izquierdista de la DC. Pero aún así, él consideró peligroso el mantener esta movilización que estaba llegando a estos niveles que ya no iban a poder controlar. ¿Cuál es el temor de Gabriel Valdés? ¿Cuál era el temor de la Democracia Cristiana? El temor era que, en el fondo, el régimen militar no resistiera esta presión y que hubiera una especie de nueva matanza, o que con esto se solidificara el poder militar. Como dándole argumentos de que había terrorismo, se podía justificar aún más el régimen militar. Esas eran las dos visiones. Y por lo tanto se empezó a privilegiar cada vez más el acuerdo, el entendimiento, y que terminó en la estrategia de participar en un plebiscito organizado por el gobierno militar, y estrategia que resultó exitosa, puesto que ganó el no, y eso permitió el retorno a la democracia. Entonces, con todas las críticas que se le hagan a la verdad, eso es un resultado objetivo. Hubo una recuperación de la democracia gracias a esa estrategia. Claudio, hay un factor relevante y del cual poco se ha discutido y tiene que ver con los montajes gráficos de la época. Si bien es cierto, hemos hablado de fotografías que son un testimonio indeleble, ¿no? Un sello de
garantizado de verdad, como decía Sebastián Moreno. Entiendo también hubo imágenes que jugaron un juego sucio, ¿no? Para tergiversar informaciones, tergiversar noticias. Dejo la pregunta abierta, entendiendo el rol de los fotógrafos y también de quienes editaban medios en aquel entonces. Mira, personalmente no tengo noción de que haya habido trucos, no sé, de nuestra parte, pero sí hubo una manera de presentar, no sé, humorísticamente, por ejemplo, al dictador. Me recuerdo una foto de Juan Carlos Cáceres, creo que, de Pinochet saliendo de la FISA, donde, no sé, la altura que tenía que pasar él, tuvo que bajar los brazos y pasa así como un gorila, es un gorila, pasa como un gorila. Entonces esa foto fue en una portada, no había truco, como otra de un fotógrafo argentino, Carrión creo que, también, él con la capa, esa tremenda capa también, aparecía su capa, también era, como esta otra también que dice, la del escudo nacional, por la fuerza. Al final él tapaba con su cuerpo, por la razón o la fuerza, entonces se quedaba por la fuerza. Bueno, tremenda fotografía. Tremenda fotografía. Bueno, de esa parte, bueno, no había engaño, no hay truco. No sé en ese tiempo cómo hacer los trucos, pero de parte de la dictadura, bueno, yo creo que más que nada los medios oficialistas, lo que mostraban ellos eran otras cosas nomás. No mostraban la gentería, no mostraban la represión brutal, no mostraban cuando le sacaban el pelo con cuchillo, con los corvos, los militares en las poblaciones. Eso no mostraban las barricadas, mostraban, no sé, gente tirando piedras. Pero no. Con cuchillos sí, le sacaban como los moicanos, sí. Sí. Como los moicanos. Sí, para cuando matan a Andrés Yardlán ese mismo día. No estoy seguro si fue el mismo día, pero un día estábamos en la casa parroquial y llegó un poblador con su pelo en la mano. Y tenía todo esto, se lo sacaron, lo subieron a un camión militar y se lo cortaron a los Sioux, a los apaches, no sé quiénes eran los que... Estamos hablando con cuero cabelludo incluido, ¿no? Cuero cabelludo, todo. Tú le veías el cráneo al personaje. Sí. Sebastián, tu documental habla un poco de una historia, ¿no? Una historia en torno a lo que estamos hablando. Montajes gráficos en épocas de dictadura, mira. Tenemos un carabinero apuñalado, ahí en el Paseo Ahumada. Recibió un puñal en el cuello, Se le nota el puñal. Esa noche nos encontramos en Alameda, Paseo Ahumada, ¿ya? Y una manifestación, de repente cayó un carabinero o un paco, como nosotros le llamábamos. Como no sabía qué es lo que sucedía, la foto la tomé en forma circular, que no me faltara ningún detalle para descubrirlo en el laboratorio. Y resulta que llegué al laboratorio y me encuentro con la sorpresa del carabinero apuñalado, como se observa el puñal en el cuello. Y en ese momento nadie de acá, de los que estaban presentes, se había percatado del puñal, ni los fotógrafos, porque había un apagón en el sector. Y naturalmente que fue importante para mí también, porque me gané las portadas de los medios de comunicación, Mercurio, La Tercera, La Última. Todos llegaron atrás de la foto. La sorpresa para mí fue que Carabinero también llamó al día siguiente pidiendo material, información del hecho acaecido en la noche. Y en primera instancia, por ética, no era posible entregar, pero bueno, me simpatizó Carabinero, accedí a la petición, le entregué un par de fotos y me hice amigo de Carabinero, del que estaba investigando el caso. Y con el tiempo también me informó que la carpeta se cerró. Y él me dijo que el caso él lo había resuelto, que en las fotos salía la persona que había apuñalado a Carabinero. Se presentó como paramédico militar y él descubrió que pertenecía a la CNI. Era la famosa guerra sucia que se estaba haciendo en ese momento para que el gobierno de Pinochet tuviera tema al día siguiente y Pinochet sacara la voz de cantante ahí al día siguiente. Los subversivos fueron, el comunismo fue. Y entendí que esa era la famosa guerra sucia, que la utilizaba el aparato de seguridad de Pinochet. La llamada guerra sucia.
lo que plantea el fotógrafo que disparó esa imagen y que se convirtió también en un ícono de lo sucedido en las calles en la época. ¿Qué podemos decir en torno a casos como este, donde son los mismos organismos, la misma policía secreta, la que se encarga de armar una situación o de generar una situación para luego obtener ciertos beneficios mediáticos? Yo recuerdo un caso bien emblemático. En 1987 venía el Papa. Incidentes en el Parque O'Higgins. Se arma una gran batahola y sale un par de días después una fotografía de una multitud en el Parque O'Higgins y con un círculo indicando a dos jóvenes como los autores de los incidentes. En el diario La Época se recibió después la visita de los padres de esos dos jóvenes y nos llevaban múltiples pruebas de que ellos no habían estado siquiera en el lugar, de que esto era un montaje. Nos costó convencerlos, hablamos con ellos largamente, les pedimos muchas pruebas y finalmente nos formamos la convicción, varios editores del diario, de que ellos estaban diciendo la verdad. Y así lo publicamos y denunciamos el montaje. La verdad que se supo después de eso fue que el Mercurio había publicado esas fotos que habían sido enviadas por la CNI, por la Dirección Nacional de Comunicación Social de INACOS de ese tiempo, que trabajaba en connivencia, por supuesto, con la CNI. Y estas personas, por lo tanto, habían sido detenidas fuera del Parque O'Higgins, inculpadas de esto y montadas en esta fotografía. Al reconocerse los hechos, se abrió un proceso y fue declarado Orredo el director del diario El Mercurio, Agustín Eduardo. Mira. Óscar, a ver, hay un tema muy interesante que tiene que ver con cómo lidiar con la violencia, ¿no? Con hechos brutales, con la sangre, con la represión, con ver heridos. Cómo no perder la capacidad de asombro y en qué minuto el fotógrafo, estando ahí, ¿no? También presta ayuda, también es parte de una marcha, de una protesta. Cómo romper ese instante de que el gráfico también es parte de una situación humana. O sea, yo creo que eso lo hicimos a través de comunicarnos entre nosotros, porque yo creo que a todos nos pasó eso. Llegó un minuto en que nos cuestionamos nuestro rol y nuestra alma, porque al final estábamos en la calle viendo atrocidades todos los días, porque era todos los días. O sea, entonces de repente nos dimos cuenta que queríamos, cuando no había mucha movilización, la marcha estuvo fome. O sea, y de repente empezamos a cuestionar, y yo creo que la misma conversación que teníamos entre nosotros, ya sea después de la protesta o de forma personal, con Claudio nosotros tuvimos después, hicimos un grupo, se llamó Conosur, entonces lo conversábamos cotidianamente. Yo creo que eso también fue como una herramienta para superar eso, para no deshumanizarnos frente a tanta barbarie, pero sin perder el rol de narrador histórico y de testimonial, o sea, no detenernos frente a, como la Kiena contaba, que de repente se sintió tan agobiada por eso mismo que abandonó la fotografía y se dedicó a otra cosa, ¿te fijas? En el caso de Claudio y de casi todos nosotros nos mantuvimos adelante, pero tratando de no perder la humanidad. ¿Cuáles fueron las cosas más brutales que te tocó presenciar? Muchas. No sé cuántas, son muchas. O sea, el pequeño ese que le volaron el ojo y está la foto ahí, eso fue lo primero que vi que fue atroz, pero tú veías a Paleo a cada rato, el hombre que llegó sin su pelo la Victoria, cuando mataron a Ignacio Recareo Valenzuela en la noche del Corpus Christi, ¿cachai? Saber al hombre baleado y lleno de CNI por todos lados, y el circo que se formaba alrededor, la gente diciendo, tenemos show de nuevo, así comentando a la gente como muy livianamente. O sea, era de todos los días. Nadia, la niña que fue a comprar pan y le llegó un balazo a la cabeza por los milicos. O sea, una niñita de 10 años que con su bolsita de pan, te fijas, o sea, son tantas imágenes que de repente es difícil decir qué fue peor, qué fue... No, yo creía que fue todo desde los inicios hasta el final,
fue una dictadura atroz y eso queda para el alma para toda la vida, ¿no? Claudio, con este testimonio tan claro de Óscar, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué los mantenía en la calle ustedes? ¿En qué instante alguno de ustedes decía, ¿saben qué? Yo ya no puedo más con esto, me dedico a otra cosa? A ver. Tener que convivir con el ¿Quién nos mantenía la cosa? Yo creo que la esperanza de derrocar la dictadura, pero yo tuve como dice Óscar, yo también tuve momentos en que tuve que irme. Yo me fui del país el año 86, volví a irme, que me había ido el año 79, me volví a ir porque no soporté este grado de violencia en que estábamos. Estábamos una vez frente al Palacio de Justicia, de ese tiempo, ¿no? Y como dice Óscar, me encontré con un amigo, bueno, estaba el movimiento Sebastián Acevedo, que era conformado por laicos y por monjas y curas de la no violencia activa, movimiento Sebastián Acevedo, donde gritaron, donde hicieron su manifestación, y el carabinero no llegó nunca. Tiraron los panfletos, llega carabinero al final, no reprime a nadie, no pasa nada. Entonces un amigo del Fortín Mapocho, nos vamos caminando y me dice, puta que estuvo fome esto. Yo también le digo, ¿qué fome estuvo? Bueno, y ahí me hizo un clic. Llegué a la casa, primera vez yo creo que lloraba. Llegué a llorar realmente, llegué a llorar. Bueno, 2 días después me fui a Bolivia, me fui al Titicaca, dije me voy. No podía más, bueno. Y ahí vuelvo, no sé, al mes después vuelvo, un tiempo después. O sea, y seguí. Pude haberme ido y quedarme afuera, pero seguí porque yo creo que por algo había vuelto también. Era la necesidad la esperanza de hacer un cambio. Yo sabía y sabíamos nosotros el papel que estábamos jugando, que la fotografía era un arma más en combate a la dictadura. Entonces, y no había otra cosa que hacerlo. Era como y mucha gente, o sea, nosotros los fotógrafos, pero los pobladores seguían haciendo, los periodistas, o sea, mataron a José Carrasco, mataron a tanta gente, o sea, los acribillaron, los asesinaron vilmente. Bueno, ¿cómo resistió el país en realidad? ¿Cómo resistió el país tanta violencia? Entonces yo creo que lo resistió justamente porque no había otra manera de hacerlo. No podíamos quedarnos para siempre encerrados, entonces nosotros éramos parte de todo este movimiento. Claudio, hablamos de documentos que son tremendamente reveladores en la denuncia, pero también fotografías que en lo artístico son muy notables. Tenemos una imagen que me gustaría, y una imagen que dio la vuelta al mundo además, una imagen que es de tu autoría, y que me contaras un poquito la historia de esta foto. Esto también muy a título personal, es una foto que yo he visto muchísimas veces a lo largo de mi vida y nunca he sabido qué hay detrás de esta imagen. Señor director, veámosla. Esta foto yo creo que muchos de nuestros amigos en casa han dicho, esta yo la he visto. Bueno, aquí está el autor. Estoy cansado de ver esa foto, no la quiero ver más. Maldita foto. No es artística, es un montaje. A ver, mi primer montaje. Es Photoshop. Claro, es Photoshop. Esta la hice el año pasado. ¿Qué hay detrás de esta imagen, Claudio? ¿Qué hay detrás de este? Bueno, a ver, hay tantas cosas, pero bueno, el David y Goliat. O sea, este pequeño hombre que simbolizaba nuestra gente, nuestro pueblo, nosotros, frente a estos corsarios, ¿no es cierto? A este ejército de militares que además, bueno, carabineros, pero es lo mismo, fuerzas brutales. Pero bueno, eso simboliza. La situación era bien extraña, era un mediodía, había sido una gran protesta, había habido barricadas, calle huérfanos, además, estábamos huérfanos. Y había una cantidad de periodistas y corresponsales, todos en la esquina fumando, por supuesto, mientras había como un entretiempo. Era un momento de calma. Claro, iban a almorzar todos y volvían todos y seguían de nuevo. Entonces, mientras en ese entretiempo, pum, aparece este señor que lo veo de reojo. O sea, violencia en horario de oficina, digamos. Sí, ¿no? Y tú ves por ahí en el fondo, bueno, él va en horario de oficina, va a dejar un documento, hay otro hombre allá atrás que viene con un maletín James Bond también y como que no ha pasado nada y en realidad estaba todo el ambiente infectado de lacrimógena y otras cosas. Entonces, bueno, y son como siempre, fueron 2 disparos. No hubo tiempo, no había tampoco que armar nada, estaba todo ahí. Pero yo no sé, fue un reflejo de nuestra realidad.
Ahora se ha visto. Un amigo mío que estuvo en Moscú, no de vacaciones, estuvo trabajando en Moscú. En ese tiempo la vio en el Pravda. Y él me conoce después por la foto. Bueno, yo siempre he querido tener el Pravda con la foto. Y eso sería fantástico, pero... ¿Hay una intencionalidad artística en esta imagen o como tú me dices, fue un instante, un segundo No, y, un instante. y después tú cuando revelas la imagen te das cuenta de lo que tienes entre manos? Sí, eso es. O sea, yo creo que nunca, por mi parte, yo creo que Oscar tampoco, veíamos la situación en un aspecto o sacarle una composición más dramática o algo. Eran hechos reales. Lo que sí, como decía antes, uno estaba encima de los hechos. Entonces, uno fue aprendiendo así. Era todo tan rápido y tan inmediato, y también era la decisión de tomar la foto, ¿no? Lo que no quita que haya mucho de arte en muchas de las fotos, Claudio, según mi impresión. A veces los episodios pueden ser brutales, como mencionábamos antes, pueden ser situaciones bien tristes, pero siempre hay algo en la manera de retratarlo que los hace una obra artística, muchas veces, los hace incluso bellos. Conversando, fíjate, este tema... Eso es peligroso. ¿Ah? Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo bello, o sea, lo trágico y lo bello. Pero es que hay algo de realidad. Esa belleza vas a retratar, o sea, el dolor o la masacre llega a ser bella. Tal vez el encuentro tuyo, tal vez desde el punto de vista del espectador, yo creo que lo que hay también es una especie de encuentro con la verdad. Sí. Y el encuentro y la verdad siempre tiene un lado que es bueno saberla, digamos, que es bueno conocerla. En ese sentido lo digo, no en el sentido peyorativo. Por ejemplo, la fotografía de Sebastián Salgado. Sí. Ese documental maravilloso que hizo Wim Wenders con las fotos de Salgado. Ver eso en tamaño de cine, ese homenaje que le hace a esa fotografía, donde hay muchas situaciones tristes, hay pobreza, pero tienen una belleza esas fotos, indudablemente. Y esa belleza, creo yo, que es aproximarse a la realidad. Así es el ser humano y está en ese contexto. No sé. Yo creo que la potencia artística del trabajo que hicieron ellos y otros fotógrafos es que es precisamente lo que dice Claudio, estaban tan cerca, estaban tan comprometidos con la situación que estaban viviendo, que eso está en la fotografía. Y tú cuando como espectador puedes no solo ver lo que está sucediendo, sino que también sentir lo que ellos sintieron. Y ahí obra artística como tal, ¿no? Como un artista que transmite lo que está sintiendo a través de un artefacto, en este caso la fotografía. Quiero entender ciertos aspectos técnicos. ¿Ustedes mismos revelaban sus propias fotos? ¿O no? Sí. Ustedes después iban al cuarto oscuro y iban ampliando foto tras foto. En ese ejercicio me imagino que la adrenalina, en la acción de la protesta, esquivando peñascazos, escondiéndose, disparando fotos, era el momento del revelado, era en el cuarto oscuro donde ustedes se daban cuenta lo que habían logrado. O sea, yo creo que hay momentos en que uno siente que tiene una imagen, pero no puede saberlo hasta que sale del horno. Entonces ahí uno tiene como más ansias de llegar, revelar y sí, ahí está. Ahí está, pero en rigor uno va como a ciegas, o sea, hasta llegar a tu casa o a la revista o al diario, donde vayas a revelar y ahí te encuentras con la imagen. Pero yo creo que hay algo que se crea un clic personal. Uno sabe cuando... pero no estás seguro hasta que abres la puerta del horno y ves tu negativo y ahí dices, sí, era real, o sea, realmente tomé la foto. Hay otra cosa importante, nosotros hacíamos fotografía blanco y negro. ¿Por qué? Una vez me llamó una chica de la Sorbonne, no sé, París 2, haciendo un tema sobre justamente la AFI, la estética de la fotografía en ese tiempo, en blanco y negro. Entonces me dice, bueno, la opción por el blanco y negro, tan estética, ¿se inspiraron en qué? En los fotógrafos del mundo. Yo no conocía a Cartier-Bresson, ningún fotógrafo del mundo. Yo conocía a Oscar, a nosotros, no teníamos una cultura fotográfica. No teníamos acceso a los libros de fotografía y no llegaban tampoco, y si llegaban eran caros. Bueno, y me dice, bueno, esta opción en blanco y negro, le digo, no, fue una opción estética, fue de seguridad. Mandar a revelar los rollos en color
a los laboratorios era lo más inseguro posible, porque te los podían o robar o tomarte preso también. Entonces no podías tú llevar al color. Nosotros revelábamos y hacíamos los blancos y negros y hacíamos las películas en laboratorio justamente por una cuestión de seguridad. Para tener control absoluto de todo el proceso. Porque había gente que estaba ahí, que eran amigos nuestros, pobladores, estudiantes, que ya nos conocíamos, que tú no podías tampoco dejarlo en manos de nada, de gente que... Cuando ya tenían las imágenes, cuando estaban los negativos y cuando estaba ya la fotografía misma, ¿no?, tangible, ¿quiénes se empezaron a convertir en sus principales clientes, podríamos decir? Los principales medios y revistas que tomaron estas imágenes y las empezaron a publicar. Bueno, Oscar trabajó en el Fortín Mapucho. Yo trabajé en el Fortín Mapucho, me demoré como 3 meses en entrar y me fui a las 3 semanas. Porque, no sé, me mandaban a hacer fotos de fútbol o de Sor Teresa de los Andes, que venía con los bomberos llegando a Santiago, mientras por el otro lado había una gran manifestación o marcha de estudiantes. Yo quería estar en la marcha y no con Sor Teresa, bueno, por eso renuncié. Pero uno de los grandes, mi primera venta fotográfica, porque uno no lo hacía por vender, lo hacía por... fue de la revista Newsweek. Que llegó, no sé cómo llegó a mí, pero llegó, creo que fui con Oscar al hotel, creo que primera vez que entraba al hotel Carrera. Bueno, y me compraron, no sé, Alma Guillermo Prieto, una gran periodista, escritora mexicana, no tengo el canal. Me compró 10 fotos, de las cuales 4 para la revista y 6 para ella, no sé, bueno. Con esa plata partimos a comprarnos inmediatamente rollos. Lo primero que hicimos fue ir a comprar rollos. Y después, no voy a contar lo otro, pero... no, después nos fuimos a una UAT, imagínate, nos fuimos para una UAT. ¿Y quedaron fotos de eso? No hubo registro. Queríamos cariño. Colores ahí. Queríamos cariño. Bueno, y fuimos a una UAT y un rato y nos fuimos, bueno, pero... Lo primero que hicimos fue, entonces ahí, bueno, los clientes. Revista Newsweek nos compró después, yo trabajé más para medios extranjeros. Eso quería preguntar. ¿Eran principalmente los medios extranjeros, Oscar, los que se atrevían más a publicar estas imágenes? O sea, los medios extranjeros se publicaban acá solamente en las revistas de oposición, como las que ya hemos mencionado, Causa, Análisis, La Época, Fortín Mapucho, Lapsi. Pero, bueno, Claudio trabajó con medios extranjeros. Yo, al final del proceso, digamos, trabajé con una agencia francesa que hasta el día de hoy no veo mis fotos. Porque eran puras fotografías en diapositiva cuando ganó el no. Mandé todo a Francia y nunca me llegó ni un peso ni vi mi material, porque había que mandar el material crudo. O sea, terminaron las manifestaciones, los abrazos con los pacos, fui al aeropuerto, entregué los rollitos y nunca más supe. Pero yo, en rigor, yo creo que mi satisfacción está más que nada cuando hacíamos exposiciones que íbamos traspasando en las facultades diferentes facultades universitarias. Y la respuesta, y ver a los estudiantes sentirse pescados, y o sea, estuvimos en la Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, hicimos varias exposiciones con el grupo que teníamos con Claudio Pérez, y yo creo que ahí está mi mayor satisfacción, porque en realidad yo en el extranjero he publicado, pero posteriormente, antes no. Claudio, se produce un fenómeno muy particular, esto que hablábamos, ¿no?, de violencia en horarios de oficina. Me imagino que en las calles estaban conviviendo con frecuencia los mismos personajes. Los manifestantes, los reporteros gráficos y la policía. ¿Te tocaba toparte más o menos con los mismos personajes una y otra vez? ¿Terminaba existiendo al final cierta complicidad en medio del caos, en medio de la manifestación? Sí. Bueno, sí, de repente, no sé, carabineros nos conocían ya, pero ya nos veíamos y como decían ya, ¿y a qué hora empieza? No sé, no, todavía no empieza, no sé. Pero... sí, siempre había, no sé, cabros que los conocíamos, que llegaban también con maletín James Bond, muy pinteado acá, y eran los que dirigían las manifestaciones, las barricadas, y eran fantásticos, porque era como el menos sospechoso, no sé. Pero también nos veíamos, nos hacíamos señas, no sé, pero donde andábamos teníamos que estar escondidos también, o sea, pues teníamos que pasarnos, no sé, a un lugar a tomarnos algo mientras esperar para no mostrarnos nosotros con las cámaras y todo. No las portábamos afuera, pero sí en los bolsos, pero ya nos conocían. Además, Oscar tenía el pelo largo, colorín,
Yo tenía el pelo largo también, con pantalones verdes brillantes, no sé. Pablo Lachevsky medía 2 metros. Éramos todos medio raros. Entonces ya nos conocían, éramos personajes que pasábamos por ahí. ¿Cómo se olfateaban entre ustedes mismos? ¿Cómo lograban pesquisar cuando había un sapo de plano, ¿no? Que estaba con su cámara y se hacía pasar por uno de ustedes? Se olían. Sí. Eran como muy evidentes, no sé. Bueno, Claudio lo grafica muy bien en el documental de Sebastián, o sea que el bigote, los milicos, esa cara rara, pero sabíamos cuándo eran sapos, y además que nos conocíamos entre todos, y cuando se acercaba un periodista extranjero, se acercaba al grupo fotógrafo y se presentaba. Entonces se mantenían como al margen, como que de repente nos tomaban fotos nosotros, pero se olían, o sea, era como... No era necesario ni descubrir, o sea, pelo corto, bigote, o sea, eran milicos de civil, no sé. Sebastián, Inmediatamente. Tu experiencia en torno a documentar ese momento, ¿no? El de los sapos. El de los sapos es una secuencia en la película. Dame un segundo, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta me cuentas parte de esta historia. Seguimos en Cultura Verdadera, no te vayas. Sí, claro. Las claves para entender el tremendo aporte de los fotógrafos, de los gráficos en las calles, en medio de la década de los 80, como un retrato de verdad y como un archivo de denuncia, imágenes que dieron la vuelta al mundo. Sebastián Moreno fue el documentalista que con su trabajo La Ciudad de los Fotógrafos logró contarnos esta historia hace ya varios años, y hablábamos de la figura de los sapos, infiltrados en las marchas, que buscaban también con cámara fotográfica muchas veces retratar a ciertos personajes para tenerlos bien documentados, bien identificados. En el documental hay una parte también que habla sobre los sapos. Sí, una secuencia dedicada a los infiltrados, que también eran fotografiados por los fotógrafos, ¿no? Claudio tenía unos contactos, creo que era en Colonia Dignidad, en algún momento fueron y salieron tipos, ¿no? También a tomar fotos, y ahí Claudio le hizo fotos a algunos, y con eso construimos una secuencia importante de estos tipos que aparecían entre medio de los manifestantes y de los fotógrafos. Sin ir más lejos, a Rodrigo Rojas de Negri lo confunden con un sapo, porque cuando llega a Chile no conocía a nadie y se va a fotografiar las protestas solo, ¿no? Y ahí es fotografiado por Percy Lam, que fue otro fotógrafo de la AFI, también trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, ya falleció hace un tiempo atrás, y él le hace la foto más ícono de Rodrigo, la que se ocupó después para las manifestaciones en su apoyo. Pero así funcionaba. Bueno, hoy en las manifestaciones también se habla de la figura de los infiltrados, ¿no? Se discute mucho en torno a eso. Figura para nada nueva, ¿no? Ya se discutía desde la década de los 80. O sea, sin ir tan lejos, en el 2011 apareció una denuncia de un fotógrafo que llevaba 2 años perteneciendo a Lari, y resultó ser un agente de investigación de Chile, y estuvo 2 años con años, o sea, se infiltró dentro de organizaciones sociales, organizaciones mapuche, hasta que fue descubierto por un anónimo. Pero habían 2 o 3 que estaban infiltrados dentro de los fotógrafos, ya estamos hablando del año pasado, o sea, hace muy poco. Hay una política, yo creo que una política de represión que está institucionalizada hoy día como ayer, digamos. ¿Qué buscaban los infiltrados en la década de los 80? Exactamente, ¿en qué andaban, digamos? Bueno, registrar a los manifestantes, creo yo, ¿no? O sea, también la fotografía como un testimonio de verdad era decir, bueno, quién es quién, quién está participando, quién se repite en las protestas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los dirigentes que dirigen? En fin, yo creo que el rol de identificación pasaba por la fotografía. Yo tenía un tío, por ejemplo, que iba a dejar y a buscar mucho a familiares que llegaban del extranjero, porque era el único que tenía auto. El principio de la dictadura esto. Y un día llega a su trabajo y el jefe le pone las fotos en el escritorio y le dice, bueno, ¿y usted por qué va tanto al aeropuerto? Y todos los viajes que hacía al aeropuerto fotografiados. Era sospechoso, pero sin embargo iba a buscar a la familia. Y así yo creo que se vigiló y controló mucha gente. En el archivo fotográfico de la Universidad de Chile había una persona especialmente puesta para revisar todo el archivo histórico fotográfico y eliminar fotografías que no eran acorde al régimen de la dictadura. Y por otro lado, supervisar y vigilar a los fotógrafos que desempeñaban su trabajo en el laboratorio, ¿no? En el trabajo diario. Claudio,
Ustedes estaban encargados de retratar la represión, pero ¿qué tipo de represión vivían ustedes mismos en esas manifestaciones, en esas marchas? La que pasaba con toda la gente también. O sea, nosotros fuimos apaleados, fuimos detenidos con Oscar, estuvimos 15 días en la penitenciaría. O sea, baleados también, o sea, con perdigones. O sea, corríamos la suerte de todo. ¿Qué pasó en esos 15 días en la penitenciaría? Pucha, el primer domingo nos queríamos escapar, inmediatamente, no sé. Nosotros, bueno, fue una experiencia igual interesante. ¿Detenidos bajo qué cargo, además? Teníamos como 5 cargos. Destrucción de bienes fiscales. Agresión a carabineros. Agresión a carabineros. Ofensa a las Fuerzas Armadas. Como si ustedes hubiesen estado en las manifestaciones tirando peñas. No, estábamos fotografiando. O sea, estábamos fotografiando. Era para el Día Internacional de los Derechos Humanos, que vino Javier Pérez de Cuellar. No, bueno, y le pegaron a un fotógrafo. Fernando Borio. El observador de derechos humanos. El relator especial. El relator, sí, Fernando Borio, creo que se llama. Sí. Fernando Bolio Jiménez, creo. Bueno, y a un fotógrafo le pegaron, yo hice la foto, porque no sé. Y el carabinero me toma a mí, yo forcejeo con él, por supuesto, se le sale ¿cómo se llama? El botón. Después el Oscar se tira adelante cuando ya me están llevando detenido. Yo tenía el pelo muy largo, me llevan de todos lados, bueno, la cámara como entre 3. Oscar se pone delante de ellos, le dice suéltalo, suéltalo. Le saca la madre, por supuesto. Bueno, y lo persiguen. Bueno, al final Oscar se entrega y nos vamos los 2 detenidos. Pero estuvimos ahí, bueno, la experiencia... No, espérate. La primera noche estuvimos en la primera comisaría, que todavía está ahí la primera comisaría. Nos hicieron desnudar. Toda la noche estuvimos desnudos. Practicaban tiro, mujeres, carabineras, y al lado de nosotros, en una sala, no sé, a las 2, 3 de la mañana, y tiraban balazos dentro de la celda, en la celda al lado, no tengo idea, ahí practicaban tiro, bueno. Dormimos no sé cuántas personas en un colchón, no dormimos tirados, bueno. Al otro día nos llevaron a la Fiscalía Militar, a la penitenciaría. No me recuerdo quién era el fiscal, no sé si fue el fiscal Torres, bueno. Fiscal Otarol. Pero el fiscal, cuando nos interroga el primer día, pone delante de él una metralleta. Entonces nos interroga con una metralleta. Uno dice, bueno, eran militares, ok. Pero bueno, convivimos con mucha gente, con muchos delincuentes comunes, que hasta el día de hoy nos reconocemos en la calle y nos saludamos. Estuvimos con gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con 2 cabros que llegaron ahí, que celebraron el aniversario del Frente, con nosotros en la misma celda. Estuvimos los 15 días, éramos 20, 21 personas en una celda de 3 por 4 metros, no sé. El primer día que llegamos vimos gente que estaba con calzoncillo tirada eran 100 personas en el corredor. Tiraban era diciembre, calor, todos tiraron el suelo así con calzoncillo y nosotros así como, ¿qué está pasando? Bueno, porque hacía calor y las pulgas y todo lo demás, bueno, terrible. Nosotros al segundo día ya estábamos tirados en el suelo, en la misma posición. Bueno, todas esas cosas yo quería retratarlas, bueno. De hecho yo pedí un lápiz, si podía tener un lápiz para dibujar, no se permitían los lápices. Bueno, pero uno dice, ¿cómo poder documentar, registrar esto? La vida al interior de la cárcel. Bueno, y como te decía, el primer domingo, 3 días después, no sé, nos queríamos escapar. Por supuesto, no nos escapamos. Pero todos los días íbamos a buscar el rancho. Yo y Oscar nos sumábamos, íbamos a buscar el rancho para conocer por dentro los otros lugares, en la otra celda. Y salimos, bueno, la vicaría hizo los recursos de amparo y salimos. Después ya tuvimos un año sin poder salir del país, firmando todos los viernes. ¿Cómo se llama? En la fiscalía. ¿Y seguían durante ese año sacando fotos, me imagino? Sí, por supuesto. ¿Volvieron a la calle? Sí. ¿Qué creen que los protegía de que esta situación no haya pasado a mayores? ¿Qué análisis han hecho ustedes en torno al poder que tenían con esa cámara, no? No sé la verdad qué fue, pero hubo una manifestación frente a la Moneda de nuestros colegas pidiendo la libertad de nosotros.
Y tengo entendido que también hubo unas cartas que a través de Amnistía Internacional que pidieron la libertad de nosotros, pero la verdad es que no me consta. ¿Publicar en medios extranjeros les daba cierto nivel de protección? No creo. No. No, porque ellos se iban, nosotros nos quedábamos. No, yo creo que no habían para nada. Amparo, o sea, yo creo que la mayor protección era la vicaría, yo creo. Todos estos recursos de amparo y la gente de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, todos estaban informados y nosotros estábamos dentro, entre comillas, de los registros de ellos, de la vicaría, de que estábamos ahí también, pero cualquier cosa que sucedía, como sucedía con la gente, los estudiantes o pobladores que se llevaban presos, cuando la gente les pedía que gritar su nombre. Cuando se los llevaban presos para poder, y la gente lo anotaba para después ir a la vicaría a denunciar el hecho que se lo estaban llevando preso, entonces para poder un recurso de amparo y no hubiesen consecuencias mayores de desaparición o tortura. Había como un doble juego, me acuerdo yo, que era como a nivel oficial aparentar como que se respetaba la prensa, que se respetaba el ejercicio, por lo tanto, de los fotógrafos y de los periodistas. Pero a la primera de cambio, alguna persona de rango intermedio, digamos, que estaba controlando un piquete, por ejemplo, de policías o de soldados, daba instrucciones violentas, sintiéndose un poco amparado, que no le iba a pasar nada. Entonces, recuerdo un episodio muy violento, donde hubo una paliza pública, a muchos fotógrafos y a muchos periodistas en la Plaza Artesanos. Me acuerdo que fue poco después del 82, porque el 82 fue la Guerra de las Malvinas. Yo había estado en las Malvinas y me había como quedado muy impactado con los testimonios que hablaban de cómo actuaban los gurkas en las Malvinas, los gurkas ingleses. Entonces, poco tiempo después me tocó estar en la Plaza Artesanos, 1 de mayo, periodistas de todos los medios, especialmente de oposición, reporteando esto, y de pronto iba a hablar Manuel Bustos en la Plaza Artesano, que es una plaza muy modesta que está cerca del barrio Estación Mapocho. Cuando de pronto de la nada salen desde un galpón una tropa de gente, de agentes de seguridad con todo tipo de laques, fierros, palos, y se lanzaron en turba sobre los periodistas y los dirigentes sindicales que estaban ahí. Pegaron por parejo a todo el mundo. Y esto fue muy violento. Yo me acuerdo que decía, pero esto es como los gurkas, esto es como los gurkas. Y varios periodistas me escucharon esto y empezó como a repetirse el nombre y quedó como los gurkas. Porque creo que las últimas noticias lo puso de titular. La foto impactante de la paliza y le puso los gurkas. Así era. Pero había a nivel oficial, entre comillas, un respeto al ejercicio de la libertad. Después los gurkas se movilizaban en una patrulla, una cuca de carabineros, pero pintada de negro. Y aparecían estos tipos rapados con cadenas. Una vez creo que estábamos juntos también en la Ahumada con huérfanos y aparecieron un periodista de Concepción, que le rompieron la cabeza literalmente, o sea, tuvo que irse en camilla. Entonces de repente aparecían estos personajes y eran contra la prensa, o sea, se tiraban derechamente contra la prensa. En el diario La Época, Marcelo Salinas perdió el ojo en una manifestación. Un reportero muy bueno y muy joven salió a reportear, ya estábamos incluso en el momento que asumía Elway, creo que fue la manifestación frente a La Moneda, y en una refriega, digamos, donde la policía atacaba a los manifestantes, lo golpearon y perdió el ojo. Pero para el mismo día después del plebiscito, el día 6 de octubre del 88, no sé si recuerdas, apalearon a toda la prensa extranjera y a todos los nacionales también que estábamos ahí, a todos. A las 9 de la noche, Carabineros de Chile salió por la Alameda a apalear a toda la prensa. Se fueron, nosotros fuimos a dejar al otro día, fotógrafo norteamericano, una chica quebrada en el brazo, un peruano quebrado la cabeza. A Alejandro Jope le rompieron los equipos, también lo golpearon. O sea, salieron a despedirse de nosotros. El primer día fueron abrazos, bienvenida a la democracia. El primer día, abrazo. Para reconocer la práctica de la quitada del rollo fotográfico, que era básicamente el gran documento, la gran arma con la que ustedes salían a la calle, ¿cómo se protegían? ¿Cuáles eran los protocolos que ustedes fueron armando ahí en la artesanía del momento? ¿Cuál era la estrategia para evitar que Carabineros dijera cámara para acá, fuera el rollo, y perdían todo el material con el que habían estado trabajando durante esa jornada, por ejemplo? Yo la verdad es que no tenía mucha estrategia y a mí me quitaron rollos, pero generalmente fueron los milicos. Milicos eran. Claro, los pacos no me quitaron rollos, pero los milicos siempre. O sea, cuando nos detuvieron nos quitaron los rollos, pero ahí desarmaron la cámara.
pero militares eran los que, cuando llegaban los militares y te estabas al lado de ellos, a mí me sacaron los rollos militares, un rollo, pero... ¿Cómo protegían los rollos, las fotografías que ya habían sido tomadas? O sea, cuando ya estabas tomado lo podías guardar, pero si te pillaban y se te tiraban encima un piquete, ¿qué ibas a hacer? O sea, estáis rodeado con milicos armados, con un M16, no sé qué. Y con las caras pintadas. Con las caritas pintadas. Entonces, ¿qué hay a hacer? O sea, entregar la película, ¿no? Vamos a hacer un breve alto y seguimos conversando con los fotógrafos, con nuestro historiador, la mirada de la prensa y del documentalista, la historia de la Asociación de Fotógrafos Independientes. Fotógrafos en dictadura hoy, en Cultura Verdadera. Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Les quiero recomendar Chile Pizza, las mejores pizzas artesanales hechas a la piedra con ingredientes frescos y únicos. Puedes visitar www.chile-pizza.cl o llamando al 2884-5775. También puede ser al 9782-79167. Chile Pizza, la pizza de los chilenos. Son ya las 11 de la noche con 45 minutos, capítulo especial de Cultura Verdadera dedicado a los fotógrafos que retrataron la violencia, la represión y los atropellos a los derechos humanos en épocas de dictadura, específicamente en la década de los 80. Hoy hablamos sobre la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI. Hay algo muy interesante y es el poder de la cámara, incluso sin un rollo fotográfico. Le quiero preguntar a nuestros fotógrafos invitados, ¿qué pasaba cuando ese rollo de 36 disparos terminaba? ¿En qué arma podía llegar a convertirse la cámara fotográfica? A ver, recuerdo varias ocasiones en el centro de Santiago, sobre todo, en que disparábamos la cámara, el flash, para, entre comillas, bajar un poco la represión. O sea, era un disuasivo. Era un disuasivo. O sea, Carabineros cuando venía corriendo detrás de una mujer embarazada o de un niño, porque también le pegaban a todos. Bueno, y uno disparaba el flash como que iba con el palo en el aire y como que se arrepentía o quedaba congelado él y no pegaba, o seguía de largo o se devolvía. Entonces uno usaba, ya no tenía rollo, uno usaba el flash para poder, o sea, para disuadir un poco la represión. Mira. O sea, a mí puntualmente una vez, esto fue en Moneda con Ahumada, había una familia, un hombre, una mujer y una guaguita, y tomaron preso al marido. Y la señora, por supuesto, empezó a golpear la puerta del bus de los pacos, que soltara a su marido hasta que agarraron guagua, señora y todos para adentro. Y se escuchaba una chillería, unos gritos impresionantes adentro. Y yo empiezo a gritar que disparen los flash, para que se sintieran observados. Y se sintió que paró el apaleo. Y ahí descubrimos, yo creo que eso, o sea, que realmente era una herramienta disuasiva. Igual que estar presente, digamos, cuando había un apaleo muy brutal de día, sin flash, cuando había muchos fotógrafos también era menor el apaleo que, sobre todo con los secundarios. ¿Los manifestantes estaban conscientes de que ellos se sentían más seguros con la presencia de fotógrafos yo creo que en medio sí. de las marchas? Yo creo que sí. De hecho, una vez los dirigentes de Profeser nos convocaron a Tito Palacio y a mí a la Católica, una oficina de la Católica. Nosotros la verdad que no sabíamos mucho de qué se trataba. Y nos querían hacer un homenaje por nuestra presencia, que siempre estábamos en las marchas de los profesores en esa época, de la Federación de Estudiantes Secundarios. Que fue bien bonito porque dijeron que queríamos tener un diploma, pero no tuvimos la plata. Pero ellos, ahí tuvimos una reunión con ellos y estuvieron, o sea, agradeciéndonos mucho nuestra presencia porque sentían que con nosotros era menor la repre. O sea, muy agradecidos. Eso. Mira. Bueno, un caso emblemático no solo para la historia de la AFI, para la historia de los fotógrafos en la década de los 80, sino que también un caso de violación a los derechos humanos que dio la vuelta al mundo. Es la historia de Rodrigo Rojas de Negri, que retratamos en la siguiente nota de Cultura Verdadera. En Chile, el 2 de julio de 1986, la estudiante de ingeniería Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri fueron quemados por el entonces teniente del ejército Pedro Fernández Ditus. El
caso generó conmoción tanto en Chile como en el extranjero, pero la información salió primero en el mundo entero, antes de que se supiera en el país qué había pasado, como un acto así de salvaje había sido perpetrado. El fotógrafo Rodrigo Rojas había vuelto a Chile unos meses antes, después de 10 años en Estados Unidos. Quería retratar con su cámara las protestas y la represión y contribuir con su trabajo al derrocamiento de la dictadura. Te digo, cuando él vuelve, a pesar de que fue muy traumático encontrar el país como lo encontró. ¿Era otro país ya? Completamente diferente. Porque cuando él se fue, aunque no era el país que él gozó, pero todavía había algo. Pero ya cuando él volvió, hasta el arte había desaparecido. Todo era controlado por los militares. Todo era control, control, control. El hecho que él no pudiera quedarse con sus tíos porque estaban en la resistencia, también era un tremendo dolor. Porque él sabía que si él se quedaba donde sus tíos también corrían peligro, no solo él. O sea, la vida se limitó en un grado máximo. Su entorno lo describe como un joven ingenuo, cuyo único objetivo era conocer más de su país natal, ese Chile que era muy distinto al de su infancia. Bueno, yo siempre he dicho que mi hijo fue un genio, pero volviendo más a lo que fueron los niños de la Unidad Popular, Rodrigo fue un hijo de la Unidad Popular. Fue un niño que disfrutó absolutamente todo. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, cuando era tan chiquito y cuando salió recién el Venceremos, él lo cantaba, pero en vez de cantar Venceremos tenía 3 años. Él decía, venceremos, venceremos. Él era un niño feliz y un niño que estaba siempre creando, 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 creando. Y leía mucho, aprendió a leer a los 3 años y medio, pero vino el golpe y fue fatal para él, porque perdió su vida, perdió la alegría de vivir, porque todo lo que vio alrededor suyo fue tragedia. Luego él va de visita a Canadá y su vida de nuevo se la hace en pedazos, porque no puede volver a este país que es lo que él quiere. Porque su madre se la detuvieron y no tenía dónde volver. Entonces, como de los 6 años y medio hasta los 19, fue una vida conectada completamente con Chile, pero a su vez desconectado porque él no podía estar aquí. Y no podía estar aquí porque a su madre no se le permitía estar aquí. A fines de 1974, Rodrigo Rojas se fue a vivir a Canadá junto a su abuela y unos tíos. En 1977, su madre, Verónica de Negri, logra salir de Chile después de ser perseguida y detenida en Cuatro Álamos. En Estados Unidos, vuelve a reunirse con su hijo. Yo creo que el mundo ha tratado más de hacer justicia que la Concertación, porque la Concertación nos traicionó. Yo todavía siento los cuchillos en mi espalda. Cuando estoy hablando de Concertación, estoy hablando de abogados de derechos humanos como Héctor Salazar, que es el abogado de la Carmen Gloria. Yo estoy pidiendo justicia para mi hijo y el abogado de Carmen Gloria está pidiendo que absuelvan a los criminales que están en Punta Peuco, porque pobrecitos viejitos. Uno de los primeros registros fotográficos que realizó Rodrigo en Santiago fue el funeral de Ronald Wood, un estudiante de 20 años asesinado con un balazo en la cabeza por una patrulla militar que disparó en contra de unos manifestantes, quienes protestaban en el centro de Santiago el 20 de mayo de 1986. Eran días previos al paro nacional convocado para el 2 y 3 de julio de ese mismo año. Este era un fotógrafo bastante particular porque tenía, no solamente por la juventud, sino porque esa capacidad eterna que tenía de sacar fotos. Él andaba con 2 cámaras, una en blanco y negro, la otra en color.
Y él era un tipo muy curioso, tiene fotos de retratos políticos, de la vida cotidiana, de su casa, de sus primos, de sí mismo, de los amigos, de la escuela. Entonces también tenía, como buen hijo de exiliado, el tema del viaje muy impregnado. Y las primeras fotografías que él toma en Estados Unidos, en Canadá y en Estados Unidos, son como de las marchas políticas, también de los exiliados en estos países, pero también de lo que ocurrían como en otros países. Tras su violenta muerte, incluso el multitudinario funeral de Rojas de Negri fue reprimido por las fuerzas especiales de Carabineros, quienes intentaron impedir que se enterrara el cuerpo. Tan solo el año pasado, y después de casi 3 décadas, su madre logró que el juez Mario Carroza dictara órdenes de detención contra 7 exmilitares involucrados en el caso. La aparición de Fernando Guzmán, quien fue uno de los conscriptos de la patrulla militar, fue clave. Él brindó los antecedentes y reconoció que en ese momento fue presionado a dar una declaración falsa a la justicia militar. Solo 19 años tenía Rodrigo Rojas de Negri cuando deja de existir producto de las brutales quemaduras de las cuales fue víctima, ¿no? Yo quiero saber, Claudio Pérez, en qué contexto y cómo recuerdas a Rodrigo Rojas, cómo ustedes, como fotógrafo, lo conocen. A ver, realmente yo lo conocí muy poco, lo vi una sola vez. No sé en qué época llegó él, ¿eh? Pero entre paréntesis, se van a cumplir ahora el 5 de julio, 6 de julio, se cumplen 30 años del asesinato, de la muerte de Rodrigo. Yo recuerdo que estábamos en una manifestación en la Escuela de Ingeniería, en Buchef, donde pasó una cosa media extraña, bueno, en que habían varios manifestantes, había un hombre que lo tiraron al suelo, un hombre civil, y que llevaba en los bolsillos, no sé, y la gente decía que andaba armado. Y le sacan las cosas de los bolsillos y eran panes. Llevaba panes este hombre. Había un grado de violencia. Paranoia. De paranoia, de violencia, paranoia. Toda la gente dudaba de todos. Entonces, bueno, y después de eso andábamos nosotros en una, no sé si no me recuerdo si una renoleta o en un furgón chiquitito. Y salimos de la manifestación, que fue bastante grande, y ahí va caminando Rodrigo solo. Y ahí lo invitamos y lo subimos al vehículo para que se fuera con nosotros, porque dejarlo caminar solo. Hablaba muy poco español y era muy tímido. Y bueno, y se sentó al lado nuestro y recuerdo que lo dejamos en la Alameda. No sé. Y de ahí nosotros subimos cuando el día 2 y 3 de julio, que fue muy violento, que estaban los militares en la calle. Nosotros salimos muy temprano, también muchos fotógrafos andábamos en 1 o 2 vehículos y salimos a fotografiar, a buscar, fuimos a las poblaciones y como a las 2, 3 de la tarde pasamos por General Velázquez, que estaba en un mar de barricadas, y nosotros andábamos en una renoleta en ese momento, y la gente nos hizo parar, aunque era bien difícil pasar por ahí, pero nos hizo parar y nos sacó de los autos, nos gritaba, las mujeres lloraban y nos gritaban y nos exigían ir a ver dónde habían quemado a estos jóvenes vivos, habían quemado vivos. Y ahí llegamos a ver el lugar donde quedaban todavía restos de pelo, restos de parca, quedaban cosas chamuscadas en el suelo. No sé si recuerdo, no recuerdo si nos dijeron que era un fotógrafo, pero lo supimos después por Radio Cooperativa, supimos medianoche de que habían quemado a un fotógrafo vivo y que era Rodrigo Rojas. Óscar, ¿cómo te afectó a ti en lo personal la muerte de Rodrigo? ¿Qué llegó a significar para ti Rodrigo Rojas de Negri? Bueno, yo a Rodrigo lo conocí un poco más porque él iba a revelar a la revista APSE.
Entonces, más de una vez nos topamos en el laboratorio copiando y tuvimos como intercambio de palabras, pero como dice Claudio, él hablaba poco, o sea, no era un hombre que hablara mucho. Y el día antes, o sea, esto fue el 2 de julio, el 1 de julio ya me encontré con Rodrigo en el Metro República. Y me encuentro con este cabro y le digo que tuviera cuidado al día siguiente, que había ruido de sable, que era como en la jerga periodística, era cuando iban a salir los milicos. Y él me dice que no me preocupe, que va a estar todo bien, que tengo un contacto en una población. Yo le insistí un rato que no fuera huevón, que íbamos a salir de Cono Sur con esta caravana que hicimos con Claudio. Que íbamos a salir varios periodistas juntos y fotógrafos, justamente por lo mismo, para andar resguardados, y él me dijo que no me preocupara, que él iba a ir a la población. Y esa fue la última vez, entonces a mí me afectó en forma personal, porque tuve como cargo conciencia durante mucho tiempo, de no haber sido un poco más drástico, haber dicho, para tu huevo, o sea, te va a salir mañana con nosotros. No sé, pero son cosas que uno piensa en el después, porque en rigor era dueño de su vida y su destino era eso, entonces... Pero me marcó durante harto tiempo eso, no haber sido un poco más drástico. Yo era más grande, pero tenía también 25 años, o sea, no era tampoco... éramos todos jóvenes. Pero yo creo que eso fue como lo que me dio vuelto durante hartos años. Hasta que, por supuesto, tú empiezas a analizar bien la vida y sabes que no fue ni culpa mía, ni culpa... O sea, fue culpa de Fernández Ditus, que ahora es sostenedor de un colegio en Maipú. Yo no comprendo este país, que un asesino que haya quemado 2 personas vivas sea auspiciado por el Estado para mantener un colegio de niños. O sea, al igual que Verónica de Negri, yo estoy súper decepcionado de estos cambios que han habido desde el retorno a esta democracia que no me gusta. ¿Qué sucede con el fin de la AFI? Entiendo que se hace, Sebastián, un evento simbólico donde algunos de los fotógrafos deciden dar por finalizado el trabajo de la AFI. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué razón esta asociación no sigue su trabajo hasta el día de hoy, por ejemplo? Bueno, reinventándose sí, claro, en otro tipo de fotografía. En el momento, yo creo que como muchas organizaciones que existieron durante la dictadura sintieron que ya habían cumplido un rol. Estamos hablando del año 92, en que se hace esta reunión en el restaurante Galindo. Llevan una fotografía de una carroza fúnebre de Antonio Quintana, la colocan ahí en la muralla y hacen esta reunión simbólica de cierre de gremio. Lo conversé con algunos, con mi papá, con Pepe Moreno, y era la idea de que ya la denuncia no tenía un sentido y cada uno ya estaba como tomando nuevos rumbos, comenzaban a... algunas revistas de oposición, curiosamente, se comenzaban a cerrar, ¿no? El periodismo fue muy activo en dictadura, cosa que no ocurrió cuando comienza la democracia, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Lo mismo pasó con la Vicaría de la Solidaridad. También se cierra el año 92, ¿no? Que también tenía mucho por hacer. También los fotógrafos. En el tiempo, después he sabido que se han creado nuevas AFI en distintas regiones de Chile, inspiradas en la AFI original. Con fotógrafos jóvenes. Grupos de fotógrafos universitarios, por ejemplo. Se han juntado y han organizado su asociación. Sebastián, te quiero agradecer a ti y a cada uno de nuestros invitados, panelistas esta noche, para hablar de un tema tan relevante justamente cuando están a punto de conmemorarse 30 años de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri. Vamos a terminar el capítulo de hoy, queridos amigos. Bien, así somos. Ya son las 12 de la noche. Agradecemos su sintonía, sus comentarios en redes sociales. Y mañana 10:30 en punto abrimos la semana con Mentiras Verdaderas. Hasta la próxima.